lugar, que hemos dado las gracias por la acogida que estáis teniendo a estas charlas que organizamos, que nos da la alegría de que seamos. Cualquiera de los componentes del grupo de personas que hemos tratado esta nueva actividad parroquial disponen de un mejor bagaje que el paciente. Y por tanto podríamos utilizar el paciente con mucho más acierto que yo. De verdad, la amistad personal que nos une a Elisa, a Elisa a mí con Jaime Rocha y su mujer Carmen, a pasar. Por pertenecer a un movimiento de titularidad conyugal desde hace 30 años por lo menos, asumo humildemente la responsabilidad de presentarle. Como no quiero restarle tiempo a lo que él nos tenga que decir, dado su enorme historia profesional, simplemente os trataré que, como habéis visto en los folletos, y casi todos tenéis de las sillas, el capitán de navío, titulado por España, sintió la necesidad de prestar un servicio mayor en distintos estamentos de la seguridad nacional. Y de su experiencia en ello, hoy no va a hablar. Quisiera destacar su enorme compromiso mundial en varias organizaciones caritativas de su provincia natal y actual residencia. Por último, agradecerle que se haya desplazado hasta Madrid para poder hablarnos de los servicios encuentros, cuando la única compensación a que yo me comprometí fue a pagarle en oración. Luego, y con la rey, todos tenemos que hacer. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Ramón por invitarme y por las palabras que me ha dirigido. Y voy a empezar, voy a tomar el hilo en una cosa que ha dicho él. Efectivamente, yo soy capitán de navío y justamente el viernes pasado, hace una semana, estaba dando esta charla. A mí me gusta llamarla conferencia porque me suena más un poco de una charla. Y es una charla para amigos, ¿no? Y estaba, digo, en la base naval de Rota con un montón de compañeros, todos compañeros marinos. Y claro, llama un poco la atención que un profesional de las Fuerzas Armadas, marino, vocacional, entiende, porque esa es una de las profesiones que llamamos vocacionales, en un momento determinado de su vida haga y le dé un giro de 180 grados y se dedique a una actividad completamente distinta. En el fondo no es tan distinta porque, como ha dicho Ramón, se trata de un servicio al país, un servicio a los conciudadanos. En otro sitio, pero sigue siendo un servicio. Y vocacional, pues no. Yo creo que nadie nace con la vocación de espía. Eso es una cosa que, a lo mejor de niño, de muy niño, pues se ven películas y tal, y dice, bueno, me gustaría tal y tal. Pero cuando ya se vive la realidad y cuando es un adulto, pues naturalmente no se le ocurre a nadie decir, voy a hacer espía porque no es así, no funciona así. Yo cuento mi experiencia, pero mi experiencia es extensible a todos los compañeros que he tenido en el CSIC. Pues cuando yo ingresé, fue en el año 79, recién creado el CSIC. Se acababa de constituir el CSIC de un servicio de inteligencia que había en el Alto Estado Mayor y otro servicio de inteligencia que había en presidencia del gobierno que creó el almirante Carrero Blanco. Entonces la fusión de los dos fue el CSIC. Bueno, pues yo estaba destinado a la base de Rota precisamente en la octava cuadrilla de aviones, esos aviones tan raros que no se despegan para arriba. Pero estaba allí destinado cuando un día de 1978 recibí una llamada telefónica de un compañero que me dice, nos tenemos que tomar una cerveza y tal. Y digo, bueno, ¿qué me vas a vender? Y digo, no sé, tú ven y ya verás. Y efectivamente nos tomamos la cerveza en el Hotel Atlántico de Cádiz y me expuso que era un CSIC, que necesitaban gente y tal. La primera pregunta y dice, bueno, pero ahí ¿qué se hace? Porque nadie lo sabe. Y yo sirvo para eso que vosotros pensáis que sí, no, ya hemos visto tal y no sé cuánto y das el perfil tal. El perfil fueron 20 y tantos años luego ahí metido, o sea que por lo visto que sirve para el perfil. Bueno, pues ahí fue como empecé yo a trabajar en el CSIC y pues ahora os contaré un poquito lo que es la historia de los servicios de inteligencia, algunos casos muy concretos de españoles y no españoles, pero sobre todo españoles que han sido muy destacados dentro de lo que es el mundo del espionaje y luego terminaré explicando también un poquito en qué consiste la contrainteligencia, las fuentes de información, en fin, alguna cosita un poco más seria. Y lo que sí me gustaría terminar es con una aluvión de preguntas que todo el mundo levantara la mano y empezar a preguntarme porque eso, bueno, yo he dado la conferencia esta en otros sitios, por ejemplo en San Pablo CEU, estaba comentando hace un rato y tal, a estudiantes de último curso
de periodismo y de derecho, y al terminar pues hay un montón de gente que preguntaban que cómo se entraba ahí. Que les había, yo creo que no es el caso, pero bueno, fue muy interesante por eso, por la reacción de esos jóvenes terminando sus carreras, era bueno, y aquí yo creo que algo para eso. Bueno, pues vamos a ver un poquito. Bueno, quiero empezar rindiendo un brevísimo y modestísimo homenaje al general Emilio Alonso Mangano, que falleció hace muy poco, porque yo tuve el honor de servir a sus órdenes en el gabinete de Mangano durante 3 años. Fueron los 3 años de creación prácticamente del servicio, y tengo que decir que era una persona inteligente, trabajadora, entregada, vocacional, una persona con la que tuve muchísimos ratos, y creo que España le debe un reconocimiento. Terminó mal su vida en el servicio porque fue juzgado y condenado por unas escuchas. Si queréis hablamos de eso, de las escuchas, que es un tema que está muy en boga. Bueno, pues esas escuchas le supusieron una primera condena, recurrió al Supremo y el Supremo resolvió. Era una cosa que voy a hacer ahora mismo, que es apagar el... Bueno, él terminó bien porque efectivamente en una segunda... el Supremo lo absorbieron, ¿no? Entonces, había sido una cosa que realmente injusta, de la que él no era culpable. Sí era culpable gente que estaba a sus órdenes, pero como mando supremo, efectivamente, de alguna forma, era responsable. Y creo, sinceramente, que se le debe, ya murió, pero que se le debería una reparación, y con el tiempo espero que haya quien se acuerde de él y le rinda un merecidísimo homenaje. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Que esto no es habitual, que un ex miembro del Servicio de Inteligencia hable públicamente de los servicios de inteligencia. Pero entre otras cosas porque una cosa que se ha detectado es que existe una ignorancia bastante extendida, no solamente en la sociedad, que sería casi lógico, sino incluso en profesionales, políticos, periodistas y tal, sobre lo que son los servicios de inteligencia. Y muchos ex miembros del Servicio de Inteligencia hemos creado una asociación que se llama la Asociación de Miembros del Servicio de Inteligencia. Esta es una asociación legalizada, inscrita al Ministerio del Interior, y una de las cosas que hacemos es precisamente seminarios, conferencias. Tenemos acuerdos con universidades. Concretamente ahora en la Universidad de Cádiz, en el mes de noviembre, se va a celebrar el 4º Congreso Internacional de Inteligencia, que vendrán miembros de la CIA, del COSAT, de otros servicios, y tendremos 2 días intensos hablando sobre los servicios de inteligencia. También hay otra cosa que te hay que decir antes de empezar a hablar. Hay una ley de secretos oficiales, nada menos que de 1986, que limita, efectivamente, las cosas que yo pueda decir. ¿En qué lo limita? Pues está muy claro, en el artículo 4, no se puede hablar de la estructura, no se puede hablar de la operatividad, no se puede hablar de los despliegues del servicio, no se puede hablar de otras cosas de tipo general. Y luego ya si las preguntas que me hacen al final pues son muy directas y tal, pues vamos a ver. Bien, el esquema de la conferencia ya os he dicho un poco de historia, quiénes son los espías, qué es Grooming y Siging, qué es información, inteligencia y contrainteligencia, y qué es un agente, por ejemplo, agente durmiente y agente doble. Hablaremos de algún agente doble muy interesante. Y si existen los servicios amigos. Los orígenes de los servicios de inteligencia son siempre militares, fueron siempre militares. Aunque si nos remontamos a la propia Biblia, Moisés ya mandaba expedicionarios y tal, que fueran viendo sitios donde estaban perdidos por el desierto, y entonces se mandaba, ¿verdad? Y dicen que ese es el antecedente más remoto de un servicio de inteligencia, de espionaje, como queramos llamarlo. Pero siempre los militares, diplomáticos también se incorporan luego mucho, hay redes incluso que son solamente de diplomáticos. En la actualidad, además, la inteligencia no es solamente de ámbito militar, incluso en el plano civil, en las empresas existen pues, determinadas empresas punta que tienen muy protegidos sus inventos, sus patentes, y que efectivamente ahí existe entre empresas, entre países, un servicio concreto de adquisición de datos de la competencia que podemos llamar comercial. Bueno, he dicho que Moisés mandaba por ahí a expedicionarios, pero luego tenemos a la bella, encantadora, seductora Judith, viuda, muy religiosa, muy piadosa, pero que con el amigo Holofernes pues no tuvo mucha piedad porque se fingió. Yo lo digo que era una espía porque no podía ser otra cosa. Ella va acompañada de su criada,
se finge enamorada del general Holofernes, los guardias le permiten el paso a la tienda de Holofernes, y una vez que está allí, le emborracha y le corta el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ejército de Babilonia, pues, al perder a su jefe, pues se marchan derrotados y los israelitas ganan la batalla. Bueno, se debe a las seducciones de Judith. Luego ya más adelante le damos un salto grande en Alfonso X el Sabio, en la segunda de las partidas, habla de los barruntes, que son personas que tenían como misión andar con los enemigos para obtener información y luego pues pasárselo al rey, ¿no? Ya sabemos que el diccionario de la lengua, barruntar, sospechar, husmear, olfatear, predecir, bueno, pues estos barruntes eran los espías de Alfonso X. Los reyes católicos, naturalmente, también tenían los que llamaban exploradores, que hacían exactamente lo mismo, varía de comerciantes, militares, diplomáticos. Concretamente, con el tema de los diplomáticos, los reyes católicos eran muy exigentes y los diplomáticos que tenían destinados en el extranjero tenían que tener a su vez unas redes de espionaje propias para luego informar a los reyes católicos. Bueno, también tenían, por supuesto, el mayor interés en las zonas todavía sin conquistar de España, ¿no? Del sur de España, donde entraban gente para tener información y poder así ganar la batalla. Llega Felipe II y es el que organiza de alguna forma el espionaje en España, crea el Consejo de Estado y el Espía Mayor del Reino. Hay un título que se llama Espía Mayor del Reino que lo constituye nuestro rey Felipe II. Empieza don Juan Velázquez de Velasco, podemos decir que es el antecesor del general Manglano, en la época de Felipe II. Se valía de nobles, eran las personas que él tenía más cerca, era su corte, la gente que tenía más cerca y en los que confiaba más, entonces le da a este señor el mando de lo que era el servicio de espionaje de Felipe II. Juan Velázquez de Velasco continúa con Felipe III y luego le sucede su hijo Andrés. Era una cosa absolutamente designación a dedo, ahí no había oposición de ser mayor del rey ni nada de eso, sino que directamente el rey decía, pues tú y está cada uno. Luego don Juan de Valencia, que lo he puesto porque tiene una cosa curiosa, y es que era torero también. Aparte de ser el espía mayor del reino, era torero y era noble, ¿no? Este señor había nacido en América, pero desde muy pequeño ya se vino aquí a España y hizo toda su vida aquí en España, se hizo torero y tal, y bueno, pues también era hombre de confianza y le encargaron nada menos de la dirección del servicio inteligente. Bueno, pegamos saltos, nos vamos a la guerra norteamericana española en 1898, cuando los americanos con el hundimiento del Maine nos declaran la guerra. Bueno, pues en esa guerra, claro, lo inmediato que hacen es que los diplomáticos españoles que estaban en Estados Unidos los expulsan y se van a Canadá. Y entre esos diplomáticos había un teniente de navío. Estamos viendo que hay algunos marinos, o sea que no soy un bicho raro, es que los marinos antes que yo también han sido espías. Bueno, pues este teniente de navío, Carranza, que era de Cádiz, luego fue laureado, este señor se traslada al Canadá para seguir con sus labores de espionaje. Y bueno, tenía una red de poca gente y tal, y el grupo suyo eran 4 personas de la embajada, se traslada a Canadá y continúa allí durante la guerra norteamericano-española. Estamos saltando porque el tema histórico, pues vamos unas pinceladas, pero yo creo que la parte que más va a interesarle va a ser la segunda, cuando tenemos un personaje concreto, ¿no? El desastre de Anual, la mayor derrota del ejército español en África, se dio ni más ni menos porque Abdelfín, que era el líder rifeño, había pertenecido al servicio de inteligencia español, con lo cual se conocía perfectamente todo el despliegue y los medios de los españoles. Cuando él se va con los rifeños, pues efectivamente lo que es muy fácil porque sabe perfectamente por dónde están los puntos flacos de la defensa española, entonces ataca por allí y efectivamente, como todos sabemos por la historia, pues la mayor derrota española en África fue la que infligió el líder rifeño Abdelfín. Vamos, muy rápido, vamos a la Segunda República Española. En la Segunda República Española se da un caso muy característico de aquella época, supongo yo que sería. Yo no había nacido todavía, no tengo que decir, si hay alguno que duda. Estaba a punto, sí. Bueno, el general Mola, todavía estábamos en la República, crea un servicio de inteligencia y establece unas bases que estaban en Francia y en Bélgica. Y cuando está a punto de mandar gente a Orán,
y a Tánger, estalla la guerra civil, entonces entra, por supuesto, como todos sabemos, no está en el mando de la República, sino que está con Franco. Y hay un general, el general Martelet, que crea el servicio de inteligencia militar. Pero la Generalidad de Cataluña tenía otro servicio de inteligencia. Los vascos tenían otro servicio de inteligencia. Incluso había servicio de inteligencia privado, de empresarios, de gente con dinero y tal, tenían otro servicio de inteligencia. Bueno, eso no había quien lo coordinara, efectivamente, ahí cada uno hacía... Todavía no estábamos en la guerra, pero vamos, cada uno hacía la guerra por su cuenta, y aquello era un auténtico desastre, no funcionaba. Llega la guerra civil. Por cierto, esta foto que he puesto aquí, luego me han dicho que era un montaje, no sé si lo han leído o no. Cuando yo la puse no lo sabía, pero sí. Pero vamos, como me han explicado que era un montaje, lo quitaremos en su debido tiempo. Pero de momento no sirve. En el bando republicano, D'Alessio Prieto, ministro de Guerra, crea el Servicio de Inteligencia Militar y se trae a unos asesores rusos, que entre ellos, pues Alexander Orlov destaca, porque Alexander Orlov es el creador de las checas. Todos sabemos, no hay que explicar demasiado de las checas, ¿no? Y lo que hacían, y cuando se crean, y cuando se crean en este momento. Y este señor Alexander Orlov crea las checas. Aquí en Madrid pues había muchas checas y sabemos las experiencias, ¿no? Incluso es posible que conozcamos experiencias propias o familiares del tema de las checas. Bueno, pues eso se lo debemos todos los españoles a estos asesores soviéticos que llegaron aquí a asesorar al bando republicano. Y en el bando nacional había lo que le llamaban la quinta columna, a la que pertenecía el luego general Gutiérrez Mellado. Por cierto, yo tengo una columna que se llama la quinta columna, en honor de esta gente que hicieron la guerra infiltrados en el bando enemigo, y a la que perteneció el general Gutiérrez Mellado. Estos hacían sabotajes, hacían información, hacían todo lo que estaba en su mano para ayudar al bando nacional. Y luego hay una cosa curiosa. Aquí tengo un libro que me han encargado que además haga una síntesis, y me va a costar muchísimo porque es un coche impresionante. Espías de Franco. Y aquí cita a Josep Pla. Josep Pla es un periodista y un escritor muy famoso catalán, al cual no saben si encumbrar o hundir, porque no queda muy claro, porque claro, lo que sí queda claro es que este señor fue uno de los que intervino en el servicio que creó entre Francesc Cambó y von March. Con el dinero de Cambó y demás se crea un servicio de inteligencia que trabaja en Cataluña y el sur de Francia, ayudándole a Franco, un servicio que trabaja para Franco, y en el que Josep Pla fue uno de los hombres más destacados. Por eso a los nacionalistas catalanes les da como mucho yuyu que un líder de las letras catalanas, nada menos, Josep Pla, pues que haya hecho la guerra como espía de Franco. Por cierto, la palabra espía a mí me encanta. Yo no sé si hay gente yo es que creo que es una... Luego leeremos alguna definición que a mí me entusiasma y que no me resisto a leer, porque de gente que sabe mucho de esto y en fin, para reivindicar un poco la... Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial y también otra curiosidad. En España se monta la red TO, que en japonés significa puertas. Si hay alguno que sepa japonés y quiere desmentirme, que lo haga ahora o calle para siempre. Pues la red TO, esta la montan los españoles para ayudar a los japoneses, por eso le ponen un nombre japonés, puerta. ¿Y dónde trabajan ellos? Pues ellos trabajan en el estrecho de Gibraltar y en Estados Unidos. ¿Y qué información le pasan a los japoneses? Pues lógicamente todo el movimiento de las tropas norteamericanas cuando salían para Europa, para donde fuera y tal, y el paso por el estrecho de las tropas aliadas. Bueno, pues esto es una curiosidad que hemos detectado y tal, y por eso la traigo aquí. Un servicio de inteligencia. El otro día me hicieron una entrevista, nada menos que de Filipinas, un periodista, me hace una entrevista, y luego él titula, después de una entrevista bastante larga, él saca como consecuencia, lo que yo digo más o menos allí, es que los éxitos no se conocen, se conocen los fracasos de un servicio de inteligencia. Cuando un servicio de inteligencia consigue abortar un atentado, no sale en ningún sitio, como no haya una filtración o no haya alguna cosa extraña, pero los fracasos, quien no conoce el fracaso estrepitoso del 11S, nuestro fracaso el 11M, el fracaso de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein en Irak. Se hace una invasión, todos los países occidentales, allí no había
yo no digo que no hubiera habido antes, pero el informe que tenía la CIA, o el informe que había hecho la CIA, es que allí había armas de destrucción masiva, y por eso se decide la invasión de Irak. Fracaso absoluto de los servicios de inteligencia. Y muchos más, ¿no? O sea, que ahora mismo me viene a la cabeza, pues cuando yo fui destinado a una temporada de unos cuantos años, pero una temporada en un país del este de Europa, antes de la caída del muro de Berlín, y cuando yo me despedí del general Manglano, que me dijo, ten mucho cuidado porque el país donde vas, un país que no va a cambiar el régimen, que es un régimen comunista muy férreo, que ahí no va a haber, bueno, aquella premonición duró escasos meses, porque a los pocos meses cayó el muro de Berlín y empezaron a cambiar, y bueno, ya cambiaron todos los países, incluido el que a mí me habían dicho que esto iba a cambiar nunca. Otro fracaso rotundísimo y gravísimo, actual, mucho más reciente, las primaveras árabes. Occidente se ha tragado el anzuelo de las primaveras árabes. Se creían que era una cosa organizada por chiquillos, estudiantes universitarios con sus móviles y tal, se concentraban en la plaza correspondiente y lo que iban a hacer era derrocar pues, a los sátrapas como el amigo Gaddafi y compañía, ¿no? Decían, no, pues esto es fenomenal porque eso era igual. Y a Occidente se ha volcado ayudando a esta gente. Y luego ya hemos visto, y yo no voy a presumir de nada, pero es que sin tener muchos datos, intuía que quien estaba detrás de esas revueltas eran los hermanos musulmanes y eran pues, los que Al-Qaeda y el terrorismo islamista, como se está viendo ahora. Entonces tenemos la guerra que tenemos en Siria, la guerra que tenemos en Irak. Siria, pues también su líder, es que esta gente pues son unos líderes muy especiales, son auténticos dictadores, pero yo he visitado Libia en la época de Gaddafi y el pueblo estaba contento, el pueblo tenía, bueno, es un país muy rico, hay que decirlo, ¿no? Lo sabe todo el mundo, tiene mucho petróleo, muchísimos recursos y tal, y el pueblo tenía la atención que necesita en cuestión de hospitales, de enseñanza y tal, estaba muy bien. Ahora que Gaddafi era un bicho, ¿verdad? Que había que cargárselo, pues no lo sé. Decidieron que había que cargárselo y terminaron cargándoselo. Lo que viene detrás quizás sea mucho peor de lo que necesitamos. Yo eso creo que son fallos de inteligencia, sencillamente, porque no se ha sabido detectar lo que podía ir detrás de una acción de este tipo. Ahora vamos a hablar ya de personajes concretos. Otro marino, que luego Jorge Juan y Santacilla, que no es famoso porque haya sido espía, no fue espía. Poco tiempo, pero fue espía. Fue en los años 1749-1750, lo mandan a Inglaterra en misión de espionaje. Nada menos que tenía que calcar el sistema de construcción naval inglés, que era entonces el pionero en el mundo. Y lo hizo también, estuvo allí esos 2 años, se trajo documentación, pero se trajo 50 técnicos también. O sea, que ese libro que se arrastró con todo lo que veía. Digo, bueno, esto no para allá. Y llegó a España y efectivamente los artilleros españoles cambiaron el sistema de construcción naval y pusieron el sistema inglés que era, por lo visto, yo no vivía tampoco en aquella época, pero bastante mejor que el nuestro. Bueno, pues este marino también tuvo su experiencia como espía. Aline, la condesa de Romanones, también muy conocida, ha escrito varios libros, está el de la mujer, la espía vestida de rojo. Esta señora norteamericana vino, como todavía no existía la CIA, era el Servicio de Información norteamericano, no se llamaba la CIA aún, en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Portugal, estuvo haciendo espionaje para los norteamericanos, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego se casó con el conde de Romanones y se convirtió en la condesa de Romanones. Y ha escrito varios libros que ella dice que son biográficos. Una es la trama marroquí. Yo no los he leído todos, porque yo he traído aquí una pequeña muestra de algunos libritos y tal, pero en mi casa tengo muchos. Por supuesto, todos los de Le Carré. Le Carré es muy bueno. Le Carré fue agente y luego es escritor, y aunque no sean digamos al 100% unos libros que uno se pueda creer a pie juntillas lo que pone allí, pero siempre hay un trasfondo de autenticidad, ¿no? Se ve que no fantasea demasiado, fantasea, lógicamente, pues es un escritor y lo que hace son novelas, pero fantasea hasta cierto punto, dice cosas muy coherentes, por lo menos desde el punto de vista mío, que ya digo que me las he leído todo. Bueno, pues esa señora escribe la trama marroquí, hace 5 clases, la espía que vestía de rojo, y dice que efectivamente que son autobiográficos. Yo creo que son novelas con algún rasgo autobiográfico, yo no creo que fueran autobiográficos.
Bueno, ¿qué pasa? Aquí nuestro héroe, por excelencia, es Garbo. Aquí tengo un libro que he leído hace poco, he leído varios sobre él, ¿no? Este señor, yo lo pongo como ejemplo de lo que no debe hacer uno cuando quiere ser espía. Este señor nació en Barcelona en 1912, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Él quería espiar para los aliados, era absolutamente enemigo de Hitler y de los alemanes y tal. Entonces él está en Barcelona y quiere espiar. Entonces se va a Madrid, a la embajada británica, y se ofrece como espía y dice, no, esto no funciona así. Entonces entra por la puerta y dice que yo digo y lo echan, pero así como 3 o 4 veces. Entonces, no contento con eso, manda a la mujer. La mujer se va allí a la embajada y dice que mi marido que no, que le hemos dicho ya que no, que se vaya. Y lo echan, la echan también a ella. Entonces el tío dice, bueno, aquí la única manera es pues ponerme con los alemanes. Me pongo con los alemanes, empiezo a espiar para los alemanes y ya estoy como los ingleses cuando se den cuenta y ya. Entonces él se pasa, empieza a espiar. Los alemanes debían ser menos rigurosos o menos estrictos. El caso es que supo encontrar la manera de espiar para... Él se llamaba Arabel, para el servicio secreto alemán, ¿no? Y está espiando a los alemanes en España y en Portugal. Y ya estando en Portugal, contacta otra vez con los aliados, con los ingleses. Esta vez ya le creen porque ya está trabajando y ya le ven que efectivamente es un tío que se mueve muy bien, y se lo llevan a Inglaterra y está en Inglaterra ya toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué destaca sobre todo el desembarco de Normandía? El desembarco de Normandía se puede efectuar porque hay 5 agentes secretos dobles que están trabajando para los aliados, y entre ellos está Garbo, que hay una mujer también francesa, en fin, son 5, ¿no? Estos son agentes dobles que se dedican a engañar a los aliados y a decirles que el desembarco va a ser en Calais, que por otra parte era el sitio lógico, porque el estrecho está allí, es la menor distancia a recorrer, además era la vía de penetración más rápida hacia Berlín. Bueno, pues entonces los alemanes les manda esto, información de que va a ser en Calais y tal, se lo tragan, tanto se lo tragan, que cuando ya están desembarcando en Normandía, le dicen a Hitler que están desembarcando en Normandía, y dice Hitler, no, eso es un simulacro, es que vienen aquí, vienen a Calais, porque tenía las tropas alrededor de las tropas, bueno, pues no era ningún simulacro, sino que estaban desembarcando, y como todos sabemos, pues, digamos, el inicio de la recuperación de la conquista de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues se lo debemos a este señor, el tal Juan Pujol. Nació también en Barcelona y luego murió en Venezuela en 1988. Y tiene una cosa curiosísima, y es que siendo agente doble, le condecoran a los alemanes nada menos que con la Cruz de Hierro, o sea, que la máxima condecoración. Y le condecoran a los aliados con la Orden del Imperio Británico. O sea, que tío, era, pero vamos, extraordinario, porque engañar a los dos, de tal forma que los dos le condecoran con la máxima condecoración. Yo creo que no existe otro caso que los dos bandos le condecoren con la máxima condecoración. Bueno, mucha gente pregunta y dice, bueno, pero este tío cómo engañaba a los alemanes y tal, y los alemanes no se daban cuenta, los alemanes no tenían... Claro, él no mandaba, él no engañaba, no mandaba mentiras a los alemanes, mandaba cosas de verdad, pero las mandaba fuera de tiempo. Él, por ejemplo, de alguna manera les avisaba de que iba a pasar algo, pero cuando el mensaje llegaba a Alemania o a los servicios, por ejemplo, alemanes en España, aquí en Madrid, pues la cosa ya había pasado. Y entonces nosotros decíamos, pues sí, es verdad que lo que dice, pero ya no, esto no sirve para nada. Entonces, bueno, pues era una forma. Eso y muchas otras formas más. Hay muchos libros de Garbo. Yo me he leído este último y me he leído alguno más. Y hay incluso un documental que es El hombre que salvó al mundo, que fue el premio Goya, documentales en el año 2009. Se ha escrito mucho, todo lo que se ha escrito poco, dada la importancia de Garbo, ¿no? Para mí, el ídolo, ¿no? El mundo del espionaje, un tío sensacional. Con una formación, digamos, muchas veces una de las cosas que preguntan es ¿qué necesita una persona para ser espía? ¿Qué características personales debe tener? Este periodista filipino el otro día me hablaba de la inteligencia emocional, que es la capacidad para la empatía, para en fin, estar metido en un ambiente hostil, ganarte la confianza de esas personas que en principio son enemigos, unas ciertas dotes de actor o de actriz, según porque tenemos muchas personas, las mujeres también han intervenido y ya hemos visto a Lynn, la duquesa de Romanano, pero vamos. En el servicio de la época que yo estaba había un buen número de compañeras y creo que ahora hay muchas más todavía. O sea,
Pues quiero decir que tiene que tener unas ciertas facultades de actor o de actriz, porque te tienes que meter en un personaje que no es el tuyo, porque lógicamente cuando estás actuando en un país o en un sitio que estás intentando obtener información, pues adoptas una personalidad que no es la tuya y la tienes que adaptar bien, porque te juegan el tipo, ¿no? O sea, que hay que tener unas ciertas cualidades de actor y de actriz. Bueno, pues este hombre Garbo las tenía innatas y por eso triunfó de la forma que triunfó. Otro caso también mucho más reciente, el amigo Miquel de Jarza, el Lobo, también sobre él se ha escrito mucho y se han hecho películas. A Miquel de Jarza yo he llegado a conocerlo ya cuando había pasado todo. Tuve ocasión no de hablar con él, pero vamos, sí que lo conocí. Bueno, pues este hombre nada menos que se infiltró en ETA, político-militar, y propició la caída de la cúpula de ETA político-militar aquí en Madrid. O sea, él fue escalando posiciones de responsabilidad dentro de una organización terrorista. Supongo que todos entendemos que no es fácil, ¿no? Y que hay que tener nervios de acero y decía dotes de actor, bueno, los dotes de actor de Oscar de Hollywood, porque vamos, meterse en una organización terrorista, ser tan creíble para que ellos confíen en ti y vaya subiendo, hasta el punto de que él organiza, sin que nadie sospeche nada, organiza una reunión de la cúpula de ETA militar en Madrid, hay una redada policial y aquello fue el principio del fin de ETA político-militar. Lástima que para ETA no hubiéramos podido hacer lo mismo para ella, pero bueno, esa rama quedó absolutamente definida. Pero Miquel de Jarza es otro de los casos destacados. ¿Y quiénes son los espías? Bueno, hay un señor aquí, catalán también, esto de los catalanes les va mucho este tema este señor es que me vais a permitir que lo lea, porque como no son palabras mías, pues las puedo leer. Las palabras mías me daría hasta sonrojo, ¿no? Pero este señor en el año 1976 escribe este librito que se llama La guerra de los espías, entonces sí, el tenebroso mundo de los agentes secretos. Es cortito, pero lo leo. Dice: tras el sujeto enmascarado de espía suele haber algo que el lector no es muy dado a sospechar en quienes le rodean. Este oficio gris, frío, mal compensado y compañero cierto de la angustia, que precisa nervios de acero y tesoros de inteligencia deductiva e intuición, recluta lo más selecto de sus artesanos en las filas de los idealistas. Sí, hay que repetirlo, de los idealistas. Bueno, ese señor dice que lo mejor de los servicios de inteligencia se recluta en gente idealista. Yo no lo voy a corregir, así, cada uno que piense lo que quiera, pero también hay quien espía y que hace espía por otras motivaciones, de todo tipo, que uno se puede imaginar. A lo primero que le salta uno a la cabeza es la económica, ¿no? Efectivamente, la económica es una motivación fuerte, sobre todo la económica, vamos a ver, para convencer a determinadas personas de determinados puestos que den la información que deben de dar y tal, pues está cometiendo una traición a su propio país, y eso no lo hacen por idealismo, lógicamente. Tiene que haber una compensación de algún tipo. Otras veces son compensaciones de tipo familiar, afectivo. Cada uno tiene su, digamos, punto débil. No es una frase mía, eso lo sabemos todos. Y entonces es cuestión de que ese punto débil pues sea explotado convenientemente si lo que se quiere es obtener una determinada información. Bueno, pues sin embargo, él se refiere, entiendo yo, Pastor Belín, se refiere más a un servicio de inteligencia como tal, no ya luego las redes, que ahí ya entran muchos tipos de motivaciones, y los colaboradores que estos agentes del servicio de inteligencia puedan luego establecer en determinados países, ¿no? Ahí ya sí que hay una variedad. Ahora, los agentes de un servicio de inteligencia, mayormente, la mayoría, entiendo que sí que es por idealismo. Antes hablé al principio de lo que era la vocación, uno no tiene esa vocación inicial, ¿no?, de dedicarse a esta actividad, pero que llegado un momento se te pide como un servicio, ¿no? Entonces, si das el paso adelante, evidentemente eres consciente de, hasta cierto punto, luego descubres muchas cosas, pero hasta cierto punto eres consciente de que te estás metiendo en un buen lío y que si no lo haces por una motivación idealista, pues sencillamente no merece la pena. Porque económica en el caso nuestro no. O sea, que eso es... Bien, pues este amigo nuestro de todos los agentes de inteligencia, Pastor Petit, ya escribía en el 76
que se buscaban entre la gente con imaginación, idealistas y con cierta audacia y cierto control de la situación, ¿no? Porque se pueden pasar por situaciones muy comprometidas y bueno, pues hay que controlarlas. Hay que mantener un poquito la calma en situaciones de riesgo, en situaciones donde puede que uno esté representando un personaje y ese personaje se tambalee y bueno, hay que porque se juegan muchas cosas. Bueno, aquí he puesto el chiste este de, porque como ha salido el tema de las escuchas y tal, le pregunta al niño, no sé si lo ve bien, pero lo leo yo. Mi padre dice que nos estás espiando en internet. Dice, él no es tu padre. Bien, esto, ¿qué es lo que, una vez que ya se ingresa en un servicio de inteligencia, se realiza un curso de formación y selección? O sea, no es decir, bueno, tú ya has ingresado, ya estás bien, sino que es un tiempo, en la época mía, pues era aquí en Madrid, entre 5 y 6 meses, curso intensivo, porque uno llega sin saber absolutamente nada. En el curso te van formando sobre determinadas técnicas, pero también a la vez es selectivo, o sea que hay que pasar pruebas, no pruebas físicas de correr por la Castellana 100 metros a ver en cuánto lo hacen ni nada de eso, pero vamos, hay que pasar determinadas pruebas físicas y superado eso, pues ya ingresan así. Pero luego hay una cantidad de, bueno, hay que tener por supuesto las condiciones personales que antes me refería, y luego hay una evaluación continua, o sea, uno entra a hacer cursos selectivos, lo pasa tal, que ya, aquí 20 años por lo que haga falta. Es una evaluación continua, continuamente te estás trabajando y continuamente te estás siendo sometido a una evaluación. Entonces, en un momento determinado puede que, pues, yo qué sé, pues causas a lo mejor familiares o de salud o lo que sea, pues ha sido válida durante un tiempo y llega un momento en que ya no es válida. Bueno, aparte de eso, luego hay una formación específica que me preguntaba, yo creo, no sé si es pero en alguna ocasión me preguntaban, dice, bueno, pero la gente, todos tienen que tener la misma formación, todos tienen que tener las mismas características personales. Nada de eso. O sea, un agente de inteligencia es un señor que está sentado en un despacho las 8 horas que sean en la carretera de La Coruña, que todos han visto ahí por donde están. Entonces el señor llega allí por las mañanas a su despacho y tal. Pero el señor es lo que le llamamos un analista. El analista recibe información y elabora inteligencia. A él le llegan sobre un tema, cada analista se dedica a un tema. Y el tema puede ser, por ejemplo, terrorismo yihadista, que está ahora desgraciadamente en boga. Y entonces a ese señor le están llegando continuamente informaciones pues, de distintas partes del mundo, de otros servicios de inteligencia, información abierta, y de eso él, a lo mejor de un montonazo de información, elabora medio folio. Muchísimas gracias. ¿Qué hace una gente cuando se jubila? ¿Cómo? ¿Cómo se protege una gente cuando se jubila? Bueno, yo ahora me presento con mi nombre e incluso digo mi pasado y digo una serie de cosas que lógicamente cuando estás en activo no puedes decir, ¿no? Yo ahora me dedico, pues trabajo con ONGs, pero porque me parece a mí que hay que seguir haciendo un servicio a la sociedad y una vía muy buena, práctica, es las ONGs. Entonces trabajo ahí. También escribo en un periódico, en una columna, en un blog, en el diario de Cádiz, en el grupo de donde vivo, pero luego lo cuelgo en un blog que se llama La Quinta Columna, pueden entrar en internet y verlo ahí. No, pero yo decía, de alguna forma, uno entiende, o sea, los que no estamos en este mundo de la seguridad, pues entiende que uno asume determinados riesgos a lo largo de su vida profesional y que de alguna forma pues es conocido en este mundo y que bueno, que puede haber pues ciertos riesgos a posteriori, no solamente en activo sino a posteriori, ¿no? Entonces a mí lo que me asombra es pues que se conozca a esas personas, como en este caso, ¿no? Ya, sí. Nosotros he dicho también al principio que se creó una asociación de antiguos miembros del servicio de inteligencia, cuyo uno de los fines que tenemos es dar a conocer estas cosas, precisamente.
Por eso charlas, por eso seminarios en universidades, por eso para difundir un poco lo que es la cultura de inteligencia, porque yo he tenido conversaciones privadas con políticos en activo, con periodistas, con gente y tal, que es que no tienen absolutamente, de todo lo que yo he contado aquí, pues prácticamente no lo conocían, ¿no? Y bueno, a nosotros nos parece que es importante que la sociedad por la que nosotros hemos estado trabajando durante tantos años conozca que ha habido personas dedicadas a eso y sigue habiéndolas, ¿no? Que están ahí, que se asumen riesgos, pues lógicamente se asumen riesgos. Según el pasado de cada uno, más riesgos o menos riesgos. Pero efectivamente sí. Yo tengo dos puntos. Un punto es hasta qué punto en los servicios de inteligencia el fin justifica los medios. Ese es un tema. Y el segundo, no me está claro cuando has hablado de los errores que han cometido los servicios de inteligencia, hasta qué punto han sido errores de los servicios de inteligencia o errores de los políticos que manejan los servicios de inteligencia. Bueno, en cuanto a lo último, por empezar con lo último, pondríamos el 50% para cada uno. Efectivamente, los servicios de inteligencia dan una información y luego el gobierno de turno hace lo que, en fin, lo que le parece y lo que le viene en gana, ¿no? Pero los casos concretos que yo he citado, concretamente lo de la invasión de Irak, es plenamente achacable a los servicios de inteligencia norteamericanos, que los informes que dieron eran unos informes erróneos. Luego, el gobierno de turno, norteamericano, británico y tal, está en su decisión si eso merece una reacción de ese tipo o, por el contrario, otro tipo de reacciones que se podrían haber hecho. Eso cada gobierno, efectivamente, luego ya toma la decisión que sea, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos tipos de gobiernos en estas cuestiones, y voy a citar solamente uno, que es el Mossad. Los agentes del Mossad dicen que ellos, como están en guerra permanente, ellos están trabajando permanentemente en defensa de su país contra un enemigo, bueno, están absolutamente rodeados de los enemigos y están defendiendo su tal. Pero tienen unos medios muy expeditivos. Ellos no preguntan, primero actúan y luego preguntan. El tema moral, hasta qué punto el fin justificador, pues crea problemas de conciencia, lo digo sinceramente. Y yo, como católico practicante, en alguna ocasión he tenido mis dudas. He consultado con un sacerdote y que me ha tranquilizado, pero sí que las he tenido. Y mucha gente más. Nuestra amiga Judith no las tuvo, porque se fue allí directamente y le cortó el cuello a los jefes. Pero sí que se plantean temas de conciencia. Y yo no diría, a ver, es que hay que ver qué fin y qué medios. No todos los fines son los mismos, ni todos los medios a emplear son iguales. Entonces, hay que mirar el objetivo, cuál es este, tal. Y para obtener este objetivo tengo que hacer esto, que puede ir en contra de mis condiciones morales. Bueno, pues es una decisión difícil. No estoy frivolizando con eso, claro, todo lo contrario. Me parece que todas las personas que tenemos una cierta formación religiosa, y además no hay que presumir de eso, pero en fin, que somos practicantes, pues cuando llegan a mí me ha creado esas situaciones y las he resuelto de la manera que por ejemplo, mi marido nunca me ha contado las cosas de un espía, pero yo sé que él ha tenido problemas. Él a lo mejor le contesté. No sé, porque los nombres no son Sharon Forrest. Es que nosotros no utilizamos el nombre nuestro dentro del servicio. Bueno, pues yo sé que él la pasa mal y yo me enteré porque una vez fue a Francia a las guitarras, me lo contó un poco, pero a mí no me ha contado nunca la verdad, nunca. Y entonces tampoco te la ha gustado, ¿verdad? Bueno, pues yo me enteré porque estaba casi recién casada, como que te digo. Y claro, dije, me voy a Francia, me voy 3 días. Y me dejó un sobre. Dice, mira, si yo a tal hora del tal día no he venido, te vas al cuartel. Mi marido es de ingenieros, estaba en la academia, y te vas al cuartel y allí que te diga lo que... Pero yo, como mujer curiosa, porque además me quedé intranquila.
también, porque él no se pensaba que iba a pensar que esta nada, esta ni se entera. Y yo me y abrí. Claro, obviamente. Pero yo creo que mejor. Ah, sí. No, estaba en el servicio, no sabía. No sabía nada, ¿eh? Yo salía de viaje y ya no sabía nada. Bueno, a mí también, poco me decía nada, pero como leí el sobre y me dijo, si a tal hora, ponía en el sobre, no me dijo, si a tal hora no estoy en casa, te vas a la academia y das el sobre. Y yo abrí el sobre y decía, que la harían matar. Entonces le dije, ¿pero tú qué eres, hijo? Doña María Soledad, soy portavoz. Doña María Soledad pregunta que cómo influyen los partidos políticos de turno Si así los cambia servicios partido de político, ¿qué influencia No, a tiene? ver, los servicios de inteligencia están al servicio del país. Si el país está gobernado... O sea, que es independiente de partido político. Claro. Es No me dices independiente del gobierno. No, del Que puede gobierno. ser de derecha... Del partido de izquierda, político de turno que esté en el gobierno. Claro, claro. Pero entonces yo pregunto, ¿cómo se puede manejar una información como la que usted nos ha explicado y se sobreentiende que existe en un partido que no quiera España, por ejemplo? Bueno. O que su ideal no sea España. Yo no. Y en eso, nosotros, los profesionales, como pasa con los militares tenemos que obedecer al gobierno que nos manda. Ah, ojo, eso, o sea que el gobierno de turno tiene la potestad de dirigirles a ustedes. Entonces ya no va en bien del país, va en bien del partido político que gobierna. Del gobierno. Gobierna un partido que ha sido votado por la mayoría Sí, de los españoles. eso es democracia, no necesito que me la explique, pero claro, hay algo que yo no entiendo. Si ustedes están al servicio de España, también tendrán capacidad de juicio para saber si es bien para España o no lo es. Tienen que obedecer a los votos. Entonces, Que no, sobreentiendan. no se desarrolla así. Yo le voy a decir cómo se desarrolla. Cuando se empieza el año, por ejemplo, no sé ahora, yo digo de la época, el gobierno de turno, el gobierno, ¿Sí? da unas prioridades informativas. Debe estar al tanto de lo Pide que pasa. o da. Pide. Pide información, pero dice esto, terrorismo yihadista, terrorismo de ETA, y marca unas pautas. O sea que son ellos los que tienen la autoridad, perdone que le interprete. Ya, pero entonces no entiendo que sea tan independiente, ¿sí? Pues dices, ¿no? No lo es. Los jueces tampoco lo son. Bueno, pero los jueces es por diferencia, porque se ha votado un partido que no monta los jueces. Se dice, Pero el todos CSIC no tenemos puede la idea prescindir de que sea independiente. de que el Mossad es el mejor servicio de inteligencia del mundo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y cómo se quedaría el servicio de inteligencia español en función de los servicios de inteligencia del mundo? Bueno, no hay un ranking. No hay un ranking, pero yo he trabajado con el Mossad y puedo dar fe de que realmente son muy buenos. Primero, tienen todos los medios del mundo, o sea, no hay problema. Desde dinero a personas preparadas para hacer lo que tengan que hacer en cada momento. Van muy al grano, antes me parece que lo he mencionado, van muy al grano, van muy directos a su objetivo, ¿no? A lo que les interesa. Los otros que les ponen una bomba en un móvil a un señor que está en Palestina y sale por los aires, ¿no? Pues esos son para mí, pero también ellos dicen, nosotros estamos en guerra permanente, tenemos que defendernos, luego utilizamos los medios que haga falta. Ahí no hay tema de conciencia, dice que o él o yo, y es él. La primera espía del Mossad, judí. Claro. Eso por una parte. Y luego, servicios muy buenos. Lo he nombrado de pasada a los cubanos. Servicio cubano, francamente, bueno, también esos países dictatoriales se gastan el dinero en lo que quieren, y una de las cosas que les interesa mucho es el sistema de la inteligencia, entonces ellos se gastan el dinero en eso y tienen buena gente, tienen gente preparada, ¿no? Y bueno, nosotros, a ver, no tengo ningún libro que diga cómo está el CNI respecto a tal, para no decirlo yo, pero yo consideraría que de los países occidentales, nosotros hemos trabajado con el PND alemán, con los norteamericanos de la CIA, entonces ves, ¿no? Como trabajan unos y otros y tal. Yo, claro, en medios no, yo no hablo de medios, pero en profesionalidad y tal, yo me pondría por delante de la CIA incluso. Las CIA son demasiados, son muchos, y incluso tantos, pues hay de todo. Y aquí hay, yo creo que
poco más para la gente más idealista, que es una motivación importante. Había dicho que era la última, pero aquí hay, están pidiendo, pero ya esta sí que es la última. ¿Cómo se entra? La puerta. Con la foto y es lo mejor. La versión que tiene el CNI del 11M coincide con lo que se ha publicado, y lo ha dicho incluso la justicia con el... ¿Cómo? Repítalo, por favor. Que no hemos oído la pregunta. Que no hemos oído la respuesta. Yo miro la respuesta. Que si la versión que tiene el CNI de los atentados del 11 de marzo Sí, de 2004 aquí en Madrid, sí. coincide esa versión que tiene el CNI con lo que se ha publicado en la prensa, incluso con el juicio que hubo. O sea, que no tiene nada que ver. Me preguntan si tiene algo que ver. Yo digo, si no hay más preguntas... Diciembre no va a ser el primer viernes de mes, como viene siendo habitual, por razones de logística. Pues va a ser el día 1 de diciembre, y es la Sábana Santa y la ciencia. Y está, la verdad, de la parroquia, ¿no? Y todo, y está muy bien. Ahora, la tiene muy bien. Agradecer a Jaime su intervención. Bienvenido.